Buenos días. Vamos a realizar la segunda conferencia de la asignatura de Introducción a las Telecomunicaciones. Ya tenéis experiencia, ya llevamos casi la mitad del curso y ya vais viendo un poquito cómo funciona. Y bueno, pues como en los casos anteriores se va a grabar, se va a poner luego en Moodle para que la podáis ver y podáis hacer el test correspondiente. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la conferencia que vamos a ofrecer hoy es de una persona que acabó aquí grado, de las primeras personas que acabaron el título de grado en esta escuela, Alejandro Alonso. Hizo el proyecto fin de carrera conmigo, en fin de grado conmigo, con lo cual, bueno, pues digamos tenemos muy buena relación. Es ahora mismo ingeniero de proyectos FTTH, que luego os contará, supongo, qué es eso de FTTH, y que ahora mismo en el tema 3 que estáis viendo, pues seguramente aparecerá ese nombrecito, ¿no? Ahora os contará de qué es. En la compañía Telefónica España. Entonces, bueno, pues ya se está enfrentando a este mundo distinto. Vosotros entráis ahora en la universidad, os queda aquí unos años, iréis viendo, diréis esto es difícil. Cuando cambia uno a la empresa, cambia otra vez totalmente y las cosas son totalmente distintas. Así que nos ha puesto como título de la universidad a la empresa para que os dé una idea un poco de cuál es ese salto, el siguiente salto que tendréis que hacer en vuestra vida profesional y también un poquito pues algunos aspectos técnicos dentro de lo que es la asignatura. Entonces, muchas gracias Alejandro por estar aquí. Gracias. Y pues te dejo con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, un placer. Espero que os sea de utilidad la presentación. Yo hace 6 años estaba justo ahí donde estabais vosotros. Y bueno, 6 años después, pues la verdad que me ha ido bastante bien, así que he querido recoger un poco las principales ideas para ver si os son de utilidad de cara al futuro, porque la verdad que se empieza mismamente hoy. Lleváis, supongo, 2 meses ya de carrera. Yo me acuerdo que empecé el 2 de septiembre del 2009, así que justo llevaréis más o menos 2 meses. He dividido la presentación en 2 partes. La primera de ellas os cuento un poco pues, mi etapa por la universidad, la motivación que me llevó a estudiar Teleco y las reflexiones que he podido sacar después de 4 años estudiando esta carrera. Me saqué la carrera curso por año, en 4 años como ha dicho Rafa, y bueno, presenté el proyecto con él de los primeros. Y la segunda parte, entré a Telefónica de España un 23 de octubre del 2013 como becario y quería contaros un poco la experiencia profesional, los proyectos en los que estoy involucrado y cómo ha sido este salto de la universidad a la empresa, que bueno, pues es un salto relativamente importante, igual que el que habéis dado vosotros de un instituto, un colegio a la universidad. Comenzando con la primera parte, ¿por qué elegí telecomunicaciones? Pues la verdad que cuando estás en segundo de bachiller, tienes la selectividad por delante y tal, tienes ahí unas cuantas ideas, no terminas de tener claro lo que elegir, pero bueno, yo sí la verdad que lo tenía bastante claro, tenía familiares que estudiaron esta carrera, más o menos sabía un poco de qué iba. Y aparte siempre he tenido mucha afición por el manejo de los móviles, ordenadores, mucho interés por el mundo tecnológico, siempre solía seguir a diario blogs de telefonía móvil como Sataka, DSL Zone, etcétera, y estaba muy al día de este tema. Entonces, bueno, pues lo tenía bastante relativamente claro, pero nunca lo sabes hasta que no te haces la carrera si es efectivamente lo que te gusta o no. Y bueno, también hay que sumar las elevadas expectativas de encontrar trabajo que tiene esta carrera. Yo, todos los compañeros que hemos salido ya de Teleco, no conozco a nadie que no haya encontrado trabajo, unos en mejores condiciones, otros en peores condiciones, pero no es una carrera en la que, bueno, pues digas, puf, a ver cómo me va a ir, cuántos meses voy a estar parado sin hacer nada, o me planteo estudiar otra cosa, que nunca hay que dejar de estudiar igualmente, porque no encuentro trabajo. En definitiva, hay un poco como chascarrillo. Yo también me di cuenta de que estaba en el sitio correcto en telecomunicaciones porque era el típico de la familia al que todo el mundo le pregunta, Alex, ¿cómo se configura esto? No me funciona internet, venme a arreglar el ordenador, o qué móvil me compro, tal. Entonces, vamos, al final yo me sabía todo y te das cuenta de que, bueno, que sí, que es algo que te gusta y que terminas disfrutando en esos 4 años que estudias esta carrera. Y luego también es importante saber qué es lo que buscan las empresas en los recién titulados, es decir, vosotros dentro de como mínimo 4 años. Buscan un buen CV académico. Vosotros, pues eso, vais a empezar a formar a partir de ahora un currículum que va a ser meramente académico, porque algunos empezaréis quizás a trabajar un poco en prácticas, así, pero bueno, principalmente vais a tener un currículum vitae académico. Yo me acuerdo que en primero, en una asignatura que se llamaba, ya no me acuerdo muy bien de los nombres, la dama Margarita, no me acuerdo, comunicación profesional nos obligaron a hacer el primer currículum y yo decía, ¿qué pongo aquí? No sabía muy bien qué poner, porque puedes poner el bachiller, las experiencias así que tienes, pero nada a nivel más importante. Entonces, pues bueno, ese fue, me acuerdo, el primer currículum que comencé a hacer.
Y luego yo os recomiendo que si podéis coger prácticas en empresas en tercero o cuarto, que hay créditos de optativa, podéis elegir entre optativas y prácticas en empresa. No os digo que dediquéis el 100% a prácticas en empresa porque se podían repartir, yo no dediqué el 100% de los créditos de optatividad a prácticas en empresa, pero sí os recomendaría que dediquéis parte de ellos a prácticas en empresa porque luego salís de aquí con una visión diferente y además con algo que poner en el currículum, no salís desde cero. Y bueno, también un nivel alto de inglés. Esto es bastante importante por dos cosas. La primera de ellas porque en cuarto tenéis una asignatura que se llama English for Professional and Academic Communication y sabéis que para acceder a esa asignatura tenéis que acreditar un B2, un FIRST. Entonces yo es algo que no dejaría pasar más, sobre todo si no tenéis esa acreditación porque os puede bloquear la carrera en cuarto por una tontería, entre comillas, como si el inglés después de haber pasado por físicas, cálculos. Entonces, si no tenéis ese nivel, yo empezaría a tenerlo a partir de ahora para que en cuarto no os pille de sopetón ese nivel B2. Yo no hice eso, yo dejé el inglés en primero, lo retomé otra vez en cuarto, pero bueno, tenía ese nivel y lo conseguí pasar. Luego otra vez estoy yendo a clases de inglés, etcétera, pero bueno, es una recomendación. Y luego también es muy importante la capacidad de trabajo en equipo y la resolución individual. Estas son cosas que van a ir inherentes en vuestra carrera, más que nada. El trabajo en equipo vais a tener un montón de prácticas que vais a tener que hacer entre 3 o 4 personas y os van a obligar a trabajar en equipo. Si no sabéis trabajar en equipo o no tenéis la paciencia que muchas veces hay que tener, pues esas prácticas no salen adelante. Entonces al final acabáis sabiendo trabajar en equipo. Y también resolución individual porque los exámenes no lo va a hacer nadie, los vais a tener que preparar vosotros y lo vais a tener que sacar adelante vosotros y eso es una formación de resolución individual al fin y al cabo. Entonces son cosas importantes pero que a los 4 años los acabáis aprendiendo, queráis o no. Y bueno, como pongo aquí como conclusión, conviene tener todo esto presente desde el primer día, más que nada porque ya te fijas unos objetivos a los 4 años, de objetivo en esos 4 años, y poco a poco pues los vas formando. Hay días que bueno, se te da peor, se te da mejor, pero bueno, tienes una meta y algo por lo que ir allí, entonces pues conviene tenerlo claro, es una recomendación nada más. Os voy a contar un poco mi trayectoria académica, seguramente sea parecida a la vuestra tanto a futuro como a presente la parte primera. Hice un bachillerato tecnológico de 2007 a 2009, en 2009 hice la prueba de selectividad y luego comencé aquí en la UITT, ahora EXIT, el grado en Ingeniería Telemática de 2009 a 2013, 4 años. Pude hacer prácticas en empresa como Movistar, luego os contaré un poquito lo que hice en esas prácticas y además me sirvió también como proyecto fin de grado, como podéis ver aquí, que era un proyecto sobre hogar digital para servicios sobre fibra óptica, FTTH, Fiber to the Home. Luego os cuento un poquillo más de qué iba este proyecto y qué es FTTH, una estructura de despliegue FTTH, etc. Se me ha olvidado deciros que cualquier pregunta que tengáis o aclaración que queráis me levantáis la mano y os respondo en un momento. Luego entré aquí justo, aquí nada más terminar, presenté el proyecto en junio, me presenté a las becas Talentum de Telefónica a finales de junio, tuve la entrevista el 8 de julio y me incorporé a Telefónica el 23 de octubre. Como tenía claro que no quería dejar de estudiar y quería hacerme el máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación, pues me apunté en la Universidad Europea de Madrid más que nada por el horario, porque era en viernes por la tarde, sábado por la mañana y el trabajo que era jornada completa de 8 a 5 de lunes a viernes me incompatibilizaba totalmente el hacerlo en una Politécnica o una Carlos III. Como tenía claro que quería hacerme este máster y también ya una vez que te cogen en Telefónica no te suelen soltar, así que no, vamos, que me apunté aquí compatibilizándolo ese primer año siendo becario y a la vez estudiando viernes y sábados. Hice un proyecto, duró un año el máster y hice un proyecto fin de máster de un business case, un plan de negocio de una operadora móvil que quería desplegar FTTH. Lo encontré bastante interesante porque, bueno, aprendes cosas de finanzas, marketing, etcétera, y bueno, era para dar una nueva visión porque hasta ahora todo era bastante técnico. Luego, una vez que me hicieron fijo en Telefónica, hoy justo hace un año, el 3 de noviembre del año pasado, me hicieron un contrato indefinido en Telefónica, me eligieron para otro máster interno de la empresa, un programa superior de tecnología y desarrollo de servicios. Suelen ser pues unas 4 clases, entre 4 y 6 clases al mes, no es mucho, pero es en horario laboral, requiere hacer otro proyecto, estudiar, etcétera. Y está bastante bien pues porque te forman internamente. Una empresa como Telefónica no es fácil saber cómo funciona, entonces te explican un poco todas las áreas, tienes que involucrarte con todas las áreas, hablar con ellas y además también ligado con el business case hay que hacer otro plan de negocio de sacar adelante un producto, entonces te enseña un poco toda la cadena que hay desde que un producto empieza de cero hasta que se comercializa en producción.
Y por último, como complementos, inglés con experiencia en el extranjero. Yo no hice Erasmus, así que no os puedo recomendar sobre Erasmus, pero sí me fui un mes a estudiar a Oxford y la verdad que me vino bastante bien. En muchas entrevistas de trabajo tienen mucho en cuenta las experiencias en el extranjero porque te independizan, te dan un toque de independencia que si te quedas toda la vida con tus padres en casa no las tienes y lo valoran también. Y luego cursos de inglés. A día de hoy sigo yendo a inglés, no me he sacado de momento ningún título de estos de Cambridge porque ya una vez que en Telefónica no me lo piden. Pero como sí es importante y sobre todo para leer documentación, algunos vídeos, etcétera, pues sigo yendo a clase 4 horas por semana. La experiencia profesional, os voy a hablar un poco de mi experiencia profesional y las reflexiones. Como os he comentado, entré como becario talento en Telefónica en el Departamento de Innovación y Servicios de Red. Un año después, 3 de noviembre, me hacen fijo, un contrato fijo, paso a ser ingeniero en la plantilla de Telefónica en el Departamento de Equipamiento y Servicios de Red. Básicamente es lo mismo, solo que se unifica equipamiento que son routers, ONTs, video bridges, etc. Como reflexiones globales de la parte de experiencia profesional, lo que ya os he contado un poco, dentro de 4 años vais a tener que optar en un mercado laboral en el que va a haber mucha competencia. También habrá bastante mercado porque las telecomunicaciones evolucionan día a día. Y bueno, que hagáis uso de las becas. Las becas hay gente que es un poco reacia, pero joder, mira, yo estuve un año de becario y luego me fue muy bien. Hay muchas becas que tienen incorporación laboral después de un año. Que después de un año no hay incorporación laboral, pues joder, tenéis una experiencia que os sirve de mucho y es mucho más fácil encontrar trabajo así. Así que las becas, mi recomendación es nunca despreciarlas. Conseguir un buen currículum vitae poco a poco, año a año, con actividades tanto extrauniversitarias como internas, porque la nota media a mí me contó muchísimo al entrar a Telefónica, la tienen muy en cuenta, así como los años en los que te has sacado la carrera. Yo os hablo de Telefónica, en otras empresas supongo que también. Y nunca pensemos que algo que estamos estudiando no va a servir para nada en un futuro profesional, porque no es cierto. Yo que sé, a veces tienes una asignatura que dices, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Qué es esto? Tal, pero nunca se sabe y os puedo asegurar que muchas veces es útil, porque no sabes dónde vas a acabar y cuanto más conocimiento tengas, mejor. Además que te abre un poco la mente, entonces pues está bien. Y mi recomendación también, esto personal, es que es más fácil empezar a trabajar en un campo técnico y pasar posteriormente a otros campos. Esta carrera es meramente técnica, o forman para trabajar en un campo técnico, entonces pues al introducirte en el mundo laboral en un campo técnico, poco a poco vas aprendiendo y ampliando conocimientos. Una vez que tienes amplios esos conocimientos, en un futuro bastante lejano pasas a áreas de gestión o comerciales y esos conocimientos te ayudan a poder gestionar bien la parte técnica. Si entras en un área técnica, en un área comercial o estratégica desde un principio, también al final te apañas y acabas trabajando bien y tal, pero sí es verdad que pierdes un poco la parte técnica, a no ser que tengas la constancia o un interés continuo aparte del ámbito laboral. Mi recomendación es que si podéis, saltéis a un área técnica, siempre y cuando, pues eso, dependiendo de la persona. Os voy a hablar un poco ahora sobre Telefónica, la estructura de la empresa y los proyectos en los que yo he estado involucrado. Esto es la estructura básica de una telco, de una empresa de telecomunicaciones. Cuando os digo Telefónica es porque estoy allí, pero Vodafone o Orange tienen la misma estructura. Tienen 6 áreas principales: el área comercial, que es marketing y ventas, hacen estudios de mercado, de clientes, miran si un producto se va a vender, si no, qué segmento de clientes va a comprarlo, en qué tiempo, a grandes rasgos, y bueno, segmenta pues eso, empresa, residencial, etc. El área financiera determina la rentabilidad de los negocios y aprueba presupuestos internos de la empresa para comercializar un producto. Hay proyectos que son estratégicos, es decir, entonces, aunque el área financiera vea que ese proyecto puede generar pérdidas en la empresa, al ser un proyecto estratégico a veces conviene sacarlo adelante, sacarlo a producción, comercializarlo, porque puede que pierdas algo de dinero, pero puede que gane la empresa en imagen. Entonces, al fin y al cabo, ganar imagen también, joder, no es dinero, pero se valora. Entonces, hay determinados proyectos estratégicos que también hay que tener en cuenta. Operaciones se encarga principalmente de la resolución de avería de clientes. Tenemos, no sé si os sonará, el CNSO en Aravaca de Telefónica, Centro Nacional de Supervisión y Operación. Es un centro que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Cualquier avería en la red se dispara ahí en una pantalla, entonces la gente que está ahí trabajando 24 horas se encarga de solucionarla lo antes posible para no dejar sin servicio a clientes que pueden ser tanto clientes particulares como somos nosotros, una gran empresa que las pérdidas pueden ser importantes de dinero. Luego tenemos el área de red. Aquí estoy yo en el área de red. Principalmente, dos grandes así rasgos del área de red es que se planifica la estructura de red a futuro, se hacen unos planes evolutivos de red, se ve cómo va a evolucionar la red, una previsión en los 2 siguientes años, entonces pues bueno, año a año se hacen estas evoluciones, la red va evolucionando tanto en tecnologías como en capacidades, porque cada vez hay más usuarios de internet.
Y luego también evolución en servicios y redes, es decir, tú tienes una red desplegada, pero también tienes que saber qué servicios puedes dar sobre esas redes de fibra, LTE, 3G, entonces tienes que evolucionar los servicios que ofreces sobre esa red, porque una red sin servicios que utilizar en ella no es interesante tampoco. TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se encarga de la gestión y el mantenimiento de equipos informáticos, servidores, etcétera. En Telefónica lo ligaría con desarrollo de servicios y sistemas. Toda empresa, especialmente las telco, necesitan servidores, sistemas pues, que se encarguen de facturación, de provisión, de mediación, de todos esos temas. Entonces, pues bueno, esos sistemas hay que mantenerlos, evolucionarlos, dimensionarlos y es bastante difícil. Yo diría que es una de las áreas que más complejidad tiene dentro de Telefónica. Y otro área de recursos humanos que se encarga de gestionar el personal de la empresa, entre otras cosas que bueno, ya eso lo conocéis más, entiendo. Como os he comentado, mi experiencia laboral la englobaría aquí, dentro de Red, en la evolución tecnológica de redes y servicios. Os voy a hablar un poco de, esto ya es un poco entrar en un ámbito más técnico, habrá conceptos que no entendáis, pero bueno, lo he intentado hacer un poco ligero. Cualquier duda que tengáis, preguntádmela porque no es difícil de explicar y no hay más, entonces a ver qué tal va. Os he querido explicar un poco FTTH, fibra hasta el hogar, porque es muy puntero, es decir, las redes ADSL poco a poco van desapareciendo, son lo que se denominan redes legacy. De hecho, ya no sé si habéis oído el apagado de dos centrales por parte de Telefónica, de ADSL, etcétera. Poco a poco ADSL tiende a desaparecer para desplegar FTTH. Como es una tecnología del futuro que la vais a tener presente sí o sí, pues he querido recalcarla un poco aquí. Para que os hagáis una idea de la importancia de Internet y de lo que supone hacer un despliegue para que la gente pueda tener acceso a Internet, en el eje horizontal podéis ver los años desde el 93 hasta el 2014 y en el eje vertical podéis ver los millones de usuarios que tienen acceso a Internet en relación a esos años. Y además cómo han evolucionado las tecnologías desde la banda estrecha, hasta la banda ancha. Fijaos que en el 93 el acceso a Internet por parte de los usuarios era prácticamente nulo y usaban 1G en los móviles y RDSI, el típico, bueno, no sé si lo habréis vivido vosotros, pero una marcación por tonos en una telefonía convencional, RTB. Y poco a poco ha ido evolucionando y fijaos hoy, banda totalmente ancha, hasta 300 megabits por segundo que se están comercializando ahora mismo, aunque las tecnologías dan más de sí, y con unos 3.000 millones de usuarios de acceso a Internet. Como no es fácil imaginarse esto así con una gráfica y muchas veces piensas en Internet como algo que es ahí planetario, no llegas a ver lo que es, he querido poneros aquí una página que considero que es bastante interesante y te hace también darte un poco cuenta de la importancia que tiene Internet y que muchas veces pasa desapercibido. A ver si me carga relativamente rápido. Son estadísticas en vivo de Internet. Estadísticas no son precisas al 100%, pero son bastante precisas. A día de hoy, fijaos, tenemos 3.237 millones de usuarios en el mundo con acceso a Internet y están creciendo ahora mismo a esa velocidad, los usuarios que tienen acceso a Internet en todo el mundo. Fijaos el número de páginas web que hay y a la velocidad a la que están creciendo estas páginas. Esto es desde, por así decirlo, el principio de los tiempos, pero si nos ponemos a filtrar solo por hoy, la 1 de la tarde, pues eso, 13 horas llevamos de día. Fijaos los emails que se han enviado, 117.765 millones de correos electrónicos. Fijaos las publicaciones en Twitter, las búsquedas en Google, los posts que se han subido a Instagram, vídeos a YouTube. Fijaos, 5.137 millones de vídeos a YouTube. Con el tamaño que tiene un vídeo, haceos a la idea de la capacidad de almacenamiento que tienen que tener los servidores de Google en este caso. Los sitios web que se han hackeado hoy, smartphones que se han vendido. Y de aquí destacaría sobre todo estas tres últimas. Mirad el tráfico que se han intercambiado en Internet hoy. 1.429 millones de gigas, solo hoy en 13 horas. Entonces, esto te da una idea más aproximada de lo que es Internet, de lo que hace falta para que esto funcione. Pero Internet no es solo todo tan bonito, Internet también supone contaminación. Fijaos que 1.508.000 toneladas de CO2 se ha contaminado hoy, porque Internet al final es un conjunto de servidores, de máquinas que están alimentadas, que contaminan y por lo tanto también es muy importante la eficiencia energética. Es muy importante que las máquinas que instalemos sean eficientes energéticamente para contribuir también con el medio ambiente. Si pinchas aquí como curiosidad te dice los gigas intercambiados en este año, o bueno, la energía consumida o las toneladas de CO2. Dicho esto, esto era para que os hagáis un poco más a la idea de lo que supone Internet.
quería explicaros cómo es una red de acceso. Me he centrado más en el acceso fijo por donde estoy yo, pero bueno, acceso móvil es parecido en cuanto al núcleo de red se refiere, no en el propio acceso en sí. Entonces, tenemos la LAN del hogar. LAN significa Local Area Network, es la red que tenéis interna en el hogar, donde conectáis vuestros dispositivos por cable o por wifi. Tenemos tres tipos de accesos fijos, ahora mismo principales. El número 1 es una ADSL convencional sobre ATM, el número 2 es una ADSL también convencional sobre Ethernet, un poquito más moderno, y el número 3 es el acceso estrella del futuro, FTTH, fibra óptica sobre Ethernet. Lo que se hace es que esto se llama DSLAM, es el equipo del que cuelgan diversos ADSLs, agrega la información de los usuarios ADSL que cuelgan de ellos. Esto se llama OLT y lo que hace es agregar el tráfico de las ONT routers que cuelgan de toda esta máquina, que es un servidor que se encarga de centralizar y agregar ese tráfico. Una vez que este tráfico se agrega, tenemos estas redes, que pueden ser Ethernet o ATM, son redes de nivel 2, se llaman redes de agregación porque agregan el tráfico de las diversas OLTs, DSLAM, etcétera, que cuelgan de ellas, por así decirlo, están conectadas. También se llaman MANES, Metropolitan Area Network. Una vez que el tráfico se agrega, pasa al núcleo de red IP, y el tráfico ya se redistribuye a otras redes, a Internet, etc. Cuando he indicado este trayecto también es al revés, claro, un tráfico que viene a Internet pasa por las MANES, pasa por una OLT DSLAM y os llega a vosotros finalmente. Y bueno, también hay que tener en cuenta que la red del hogar, pues ahora mismo se están ofreciendo 300 megas de fibra, pero a muchos de vosotros hacéis un test de velocidad por wifi que os llegan 30 megas. Y dices, ¿y para qué tengo 300? Pues aparte de por concurrencia, porque si estáis conectados 4 o 5 a la vez, pues esos 30 que os llegan pues se van repartiendo. También hay que tener en cuenta nuevos aparatos, por así decirlo, que van apareciendo dentro de la red del hogar para permitir dar la máxima velocidad, porque si es verdad que es una pena que si te llegan 300 megas y estás tú solo, no puedas aprovechar esos 300 megas. Y os lo voy a explicar un poco más adelante qué aparatos son los que tenemos. Pero antes quería que vieseis a muy alto nivel cómo es una red de despliegue FTTH, un despliegue FTTH, una red. Tenemos la OLT, que es lo que os he enseñado antes, este aparato. Entonces, de la OLT, que es esto que veis aquí, tenemos dos tarjetas controladoras en medio que se encargan, por así decirlo, de controlar toda la máquina, de agregar todo el tráfico que reciben las tarjetas de red, que son las que veis con agujerillos a los lados, y de mandarlo hacia las MANES, que es lo que hemos visto antes. Igualmente el tráfico viene de la MAN, la tarjeta controladora lo manda al revés hacia el usuario por estos agujeros. Cada uno de estos agujeros se llama puerto PON. De un puerto PON sale una fibra, como la que veis aquí más o menos. De la OLT sale un puerto PON, hay un puerto PON, varios, en este caso aquí solo he dibujado uno, con una fibra. Esta fibra llega hasta un splitter, es esto, o divisor óptico también se llama, en el que el splitter básicamente lo que nos va a hacer es, entra una fibra, salen varias, es una etapa de splitting. Normalmente se hace de 1 a 4 o de 1 a 16. Entonces, tenemos un puerto PON, una fibra, el splitter en este caso me lo divide en 3, esto es un gráfico nada más, pero suele ser lo que os he dicho, 4,16, y ya esas fibras, normalmente por otra etapa de splitting que vemos en la siguiente transparencia, se distribuyen hasta los hogares, hasta la ONT, que es, muchos de vosotros si tenéis fibra veréis que os instalan dos aparatos, uno de ellos es la ONT, que lo que hace es transformar los impulsos de luz en impulsos eléctricos, y por un cable Ethernet convencional ya pasamos al router, que eso lo conocéis de sobra. Bueno, en la CTO es donde se suele hacer el siguiente nivel de splitting, y eso se ve mejor en la siguiente transparencia. Aquí tenemos la simplificación también de lo que habéis visto en la transparencia anterior. Tenemos la OLT, diversos puertos PON, aquí hay 3 dibujados, uno detallado. Sale una fibra óptica que llega a un splitter, el splitter sale de esa fibra, lo transforma en 4. El splitter es muy pequeño, es del tamaño de un dedo, más así decirlo. Y de ahí llega la ONT, es un esquema muy alto nivel. Esto se llama ODN, significa Optical Distribution Network. Y una de las principales ventajas de la fibra es que la fibra puede transmitir muchísima información a unas velocidades que ahora mismo son inimaginables. Las limitaciones de la fibra ahora mismo están aquí, en la parte inteligente. La ODN es totalmente no alimentada, es decir, todo esto, lo que está marcado por flechas, no hay alimentación ninguna. Por lo tanto, es una maravilla, porque tú aquí metes electricidad, pero todo esto sin nada. En un futuro, que es una de las principales ventajas de la fibra, si la tecnología evoluciona, ahora se usa GPON, Gigabit Passive Optical Network. Si evoluciona, por ejemplo en EGPON 2 es la evolución de GPON, quitamos esta OLT, ponemos una cadmita en EGPON 2, quitamos esta ONT, ponemos una cadmita en EGPON 2 y la fibra ya no hay que cambiarla y disfrutamos unas velocidades muchísimo más altas, que es una de las principales ventajas.
Aquí tenéis un esquema ya mucho más real, así es como se despliega en Telefónica, también está en muy alto nivel. Tenemos las manes, una OLT de la que sale una fibra a través de un puerto PON, esto se llama red de alimentación. Llegamos a una cámara de registro, que son arquetas subterráneas. En esa cámara de registro se suele hacer un splitting de 1 a 4, de una fibra salen 4 fibras. De cada una de esas 4 fibras se sigue tirando el cable en sí hasta que llega una CTO, caja de terminal óptico. Eso se llama red de distribución. La CTO suele estar en fachada o en interiores si el edificio tiene infraestructura común de telecomunicaciones, que los edificios medianamente modernos sí que la tienen. Y de esas 4 fibras, cada una en este nivel de splitting se divide en otras 16. Y de esas 16 fibras ya cada una llegan a los usuarios finales. Es decir, de cada uno de esos agujeritos que hemos visto en la OLT, que es un puerto PON, cuelgan 64 usuarios. Una fibra, 64 usuarios, de los cuales solo he dibujado 3. Os he puesto un ejemplo, bueno, para el tráfico de bajada se usa TDM, Time Division Multiplex. Os he puesto un ejemplo, tenemos aquí la OLT entrega recibiendo de la MAN 3 paquetes, uno para el usuario azul, otro para el usuario rojo y otro para el usuario verde. Entonces, pues al principio se puede pensar, oye, el splitter a lo mejor es capaz de discernir para quién va cada paquete, tal. Pues no, el splitter es tonto, por así decirlo, es todo, os he dicho que es pasivo. Replica toda la información a cada una de las 4 fibras que tenemos aquí. Siguiente nivel de splitting, que está multiplicado por 4, se lo he dibujado 1, vuelve a replicar absolutamente toda la información a cada una de las 4 fibras. ¿Qué pasa? Que sí, cada usuario que cuelga del mismo puerto PON recibe la información de los otros 63 usuarios que también están colgando del puerto PON. Entonces, bueno, hay unos mecanismos de seguridad con T-Cons, Jamports y cosas que están ya bastante a un nivel más bajo y muy detallado que hacen que la ONT sea capaz de filtrar ese tráfico de forma que cada usuario es solo capaz de ver el tráfico que es para él y por mucho que toquetee ahí no hay manera de sacar otro tipo de tráfico. Para tráfico de subida se usa TDMA, es Time Division Multiplex Access, y es decir que en la trama temporal cada ONT sabe, porque se lo ha dicho la OLT, en qué slot de tiempo, en qué espacio de tiempo puede transmitir, para que no se solapen transmisiones de todas las 64 ONTs que cuelgan, clientes que cuelgan de ahí. Imaginemos que el usuario azul quiere mandar un paquete, solo está transmitiendo él, pues nada, lo manda, llega a los splitters, se va unificando el tráfico y llega a la OLT finalmente. Pero imaginaos que quieren transmitir 2 a la vez. Como cada uno transmite en su slot de tiempo, pues bueno, de momento no interfieren entre sí, pero hay un momento que un splitter los une. Como cada uno ha transmitido en su slot de tiempo, no se solapan, sino que están juntos y ese tráfico ya llega a la MAN. Además tenemos varias VLANs por usuario, Virtual Local Area Network. Lo que se hace es que se reserva un ancho de banda según los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, en vuestra casa si tenéis 300 megas de fibra o 100, tenéis una VLAN de internet exclusivamente reservada a ese tráfico para internet, es un BSFOR. Entonces se supone que si no hay muchos usuarios accediendo a la vez serán 100 megas, pero bueno, si en un momento están todos accediendo a la vez, pues os puede bajar a 80, 50, tal, por eso se llama BSFOR. Pero luego hay otro canal de tráfico, un ancho de banda reservado exclusivamente para la voz, otro reservado exclusivamente para el tráfico multicast, que es el tráfico de cuando compráis una película en Imagenio, etcétera, se os reserva de forma que si vosotros empezáis a descargar a lo bestia por internet, no va a afectar para nada el tráfico de vídeo porque son VLANs separadas, es decir, es tráfico totalmente separado virtualmente. Todo va por el mismo cable, pero está separado de forma virtual, de forma que no interfieren para nada. Lo que os he contado es GPON. GPON ofrece por cada puerto PON una velocidad de bajada de 2,4 gigabits por segundo y una velocidad de subida de 1,2 gigabits por segundo. Si os dais cuenta, si acceden los 64 usuarios a la vez a máxima velocidad, no da para ofrecer las velocidades que se están ofreciendo comercialmente, pero se juega con que los 64 usuarios no acceden siempre a la vez, o acceden un rato, pero luego no, entonces con eso se pueden dar las velocidades existentes. Hay 2 ventanas de transmisión en la fibra óptica, en realidad hay 3, pero se usan 2. Una de 1310 nanómetros que se usa para el tráfico de subida en la fibra y otra de 1490 que se usa para el tráfico de bajada. Hay otra que es de bajada que se puede usar para enviar vídeo por radiofrecuencia, pero bueno, esta de momento no se está estudiando. Hubo un proyecto en fase beta, pero no se está usando. La evolución de GPON es en GPON 2, que para que os hagáis una idea, pues eso, admite hasta 40 gigabits por segundo de bajada y 10 de subida por puerto PON, y para ello hace uso de 4 longitudes de onda. Esto es el futuro, de momento no está en pruebas y tal, pero no hay nada más. Y esto, lo que os he contado antes, la elevada velocidad que ofrece la fibra crea retos bastante importantes en la red del hogar, porque ¿de qué me sirve dar tanta velocidad si luego el usuario final no la aprecia? Entonces hay varias formas de distribuir la señal dentro del hogar sin reducir las prestaciones.
Lo primero de todo es el cable. Yo si puedo conectar directamente un equipo, un ordenador por cable al router, lo hago porque sabes que te va a llegar la máxima velocidad, es mucho más directo, vamos, yo lo prefiero. Pero claro, nuestros smartphones, tablets, etcétera, no tienen cable, tenemos que tirar de wifi. Entonces para eso tenemos wifi 5 GHz. La wifi que normalmente usáis es de 2,4, 5 GHz es un canal mucho menos saturado, entonces alcanza velocidades mucho más elevadas. Luego hay otras soluciones como los PLCs o GHN, que bueno, lo que hacen es utilizar la red eléctrica común, las tomas eléctricas que tenéis en casa para transmitir la información. Pero bueno, esto tiene bastantes interferencias y tal, y de momento se está tirando por una solución Wi-Fi 5 GHz. Esto que tenéis aquí es un video bridge, adaptador de 5 GHz. Entonces lo que se hace es que se conecta uno como estos que veis al router y otro, igual que este, en otro lado de la casa, normalmente donde tengas el descodificador de imagenio. Entonces lo que hace es simular un cable Ethernet, por así decirlo, en el aire y te llega a la máxima velocidad, de forma que pues, puedes verla, porque Imagenio no admite interferencias, no admite bajadas de velocidad, cambios, entonces en 2,4 eso no se puede dar, pero en 5 sí. Se pueden usar como punto de acceso para acceder con tu smartphone, tablet, etcétera, pero la principal funcionalidad que damos es para Movistar TV. De aquí saltamos, pues eso, ahora mismo tenéis un montonazo de aparatos en casa, los que tengáis fibra óptica, pues tenéis una ONT, tenéis un router, os ponen además un punto de acceso wifi, ya son 3. Luego os ponen otro punto de acceso wifi en otro lado que va a un descodificador, y dices, al final se me llena la casa de aparatos. Para eso hemos sacado en Movistar este nuevo equipo de fibra, se llama HGU Home Gateway Unit. Este equipo lo que hace es integrar router, ONT y punto de acceso de 5 GHz, es decir, 3 aparatos te lo pones en esto, ya está. Abulta muchísimo menos, entra por aquí una fibra y esto es capaz de emitir Wi-Fi a 2,4, Wi-Fi a 5 GHz y además tiene su salida telefónica para tener teléfono convencional en toda la casa. De forma que el esquema sería este: internet, la HGU, un punto de acceso como el que hemos visto en la fotografía anterior, que iría o a un portátil o a cualquier otro aparato, o al descodificador de Imagenio de Movistar TV directamente, de forma que además de ampliar la cobertura, porque la amplía, pues es mucho más eficiente en cuanto a espacio dentro del hogar. Esto es lo principal de fibra, y luego lo segundo que quería hablaros, ya no voy a hablar de cosas más técnicas aparte de estas dos, es de IMS, porque IMS también es la evolución en cuanto a telefonía o transmisión de vídeo en las redes, en nuestras redes. Es el futuro, por así decirlo, ya está implantándose en muchas operadoras, y de hecho no sé si os suena 4G LTE. Cuando haces una llamada sobre 4G LTE, si os dais cuenta, la cobertura baja a 3G, 2G, porque ahora mismo 4G no es capaz de transmitir voz. Eso es porque IMS se basa todo en voz sobre IP, y Volte todavía no está terminado de implantar, aunque Volte usa 100% IMS. Sin embargo, los que tengáis fibra en casa sí que se usa IMS desde hace unos 4 años. Está teniendo ahora bastante la convergencia, para introducir un poco IMS, la convergencia fijo-móvil. Todo tiende a converger, tanto en estos 3 ámbitos. En el ámbito empresarial, porque si os dais cuenta, pues todo tiende a converger. Movistar Fusión, pero Vodafone con Honor, Orange, Yastel, es decir, fijo-móvil, converge en el ámbito empresarial. También en el área de servicios, pues con lo que os he comentado, Fusión, o bueno, Vodafone, Orange tendrá su propia fusión, es una convergencia también. Y luego en el ámbito del área técnica, cada vez es más fácil que converja el fijo y el móvil, es decir, que tú puedas llevar en un mismo aparato tu fijo y tu móvil, que todo esté convergente y tengas un aparato para todo. Yo estoy involucrado en un proyecto que tiene bastante que ver con esto y que ahora os cuento. Se llama Servicio Mi Fijo. Es una aplicación que se llama Cliente SIP, que te instalas en tu terminal, en tu smartphone Android o iOS, y nada, configuras tu número del hogar, le pones el nombre de tu red Wi-Fi y llegas a esta pantalla. Desde ese momento tienes tu teléfono fijo en tu smartphone. Cada vez que te hacen una llamada a casa, te suenan tus teléfonos fijos de casa y te suena tu smartphone, es una aplicación. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Uso de la línea fija sin terminal fijo dedicado, es decir, hasta ahora te tenían que poner un terminal físico, ahora mismo no hace falta instalarlo, porque con esta aplicación tú tienes tu fijo, es tu móvil, es una aplicación. Integración de la agenda móvil. ¿A quién no le ha pasado que te llaman a casa, dices, puf, 91 tal, no sé quién me está llamando, paso de cogerlo? Pues tienes tu agenda móvil, aquí sueles tener todos los números, si te sale quién es, mamá, papá, quien sea.
Uso de manos libres. Hay terminales analógicos fijos que no tienen manos libres, los smartphones ya todos lo tienen, entonces le das altavoz y puedes usar tus manos libres. Voz en alta definición. Cuando las llamadas en los dos extremos de la comunicación son esta aplicación, la voz es de ultra alta definición y se nota bastante que es mucho más nítida. Y además el establecimiento de llamada es instantáneo. Tú marcas un número, el número de destino, le das al botón verde de llamar y según le estás dando ese botón, el extremo distante está sonando. Ahora mismo habrá unos 3-4 segundos, 2 en el mejor de los casos de establecimiento de llamada. En cualquier momento puedes conmutar a vídeo, tú estás haciendo una llamada de voz y mientras los dos extremos de la comunicación sea esto, le das al botón de vídeo, que bueno, ahí está, aquí, y pasas a hacer una videollamada. Y bueno, ahora mismo solo se puede usar dentro del hogar, pero estuvo 6 meses abierto en uso fuera del hogar, es decir, que desde cualquier parte del mundo podías recibir llamadas de tu teléfono fijo, sonaba tu fijo en casa, pero si tú estabas en Japón, te sonaba el móvil, siempre que tengas acceso a internet, claro, y podías contestar las llamadas de tu fijo. ¿Qué pasa? Que también puedes emitirlas, eso es un roaming a precio nacional, tú puedes estar en Tokio, hacer una llamada a España y no pagar absolutamente nada porque es una llamada de fijo español a fijo español. Tuvo bastante éxito, pero bueno, fue un periodo de prueba de 6 meses y ahora se está viendo la viabilidad comercial porque esto canibaliza otros ingresos de roaming, etcétera, entonces hay que tenerlo en cuenta. La podéis bajar si queréis, escaneando estos vídeos o buscándolo en los markets, se llama Mi Fijo Movistar, entonces lo único que tenéis que cumplir son 3 requisitos. El más difícil es el primero, ser usuario de fibra Movistar con acceso único. Las primeras instalaciones de fibra no tenían acceso único, es decir, a ti te instalaban la fibra, pero la voz iba por el par de cobre, entonces no te habían habilitado acceso al IMS, al Core IMS, que es en lo que se basa esto, entonces no os funcionaría, tendrías que tener acceso único en la fibra. Eso no es fácil saberlo, entonces si os la bajáis es tan fácil como probar en vuestra casa que os registra y se os pone verde el LED de funcionamiento, bien, si no, o estáis haciendo algo malo no tenéis acceso único. De todas formas, si os interesa mucho y no os funciona, me mandáis un correo con vuestra numeración fija y yo os miro si cumple los requisitos y ya está, os dejo mis datos al final de la presentación. Luego tenéis que tener smartphone, Android o iOS, que eso es muy fácil de cumplir, y tienes que estar conectado a la red Wi-Fi de tu hogar porque, como he dicho, solo funciona ahora mismo dentro del hogar. La parte de fuera está limitada, ahora mismo no funciona. Esta parte es un poco densa, así que la voy a explicar un poco por encima. No quiero que os quedéis con los flujos que hay de señalización porque no es fácil, pero sí que quiero que os quedéis más o menos con lo que hace principalmente cada nodo, pues a muy alto nivel, lo básico que hace. Entonces, eso es cómo funciona la voz de vuestro hogar para los que tenéis fibra con acceso único. Tenéis una ONT y la ONT es la que se encarga de dar comunicaciones de voz dentro del hogar. De hecho, sale aquí un cable RJ11, el típico de telefonía de toda la vida, hacia una roseta que distribuye la telefonía por toda la casa, la telefonía convencional. Esta ONT tiene que tener una dirección IP para acceder al Core IMS. Entonces lo que hace es usar DHCP, un protocolo que estudiaréis aquí, Dynamic Host Control Protocol, para pedirle a la OLT que me dé una dirección IP para ya poder acceder a Internet. La OLT hace DHCP Relay, es decir, al ser un relay lo único que hace es un intermediario. La OLT le dice al NACF, que es un servidor de DHCP, es decir, esto lo podéis ver como un repositorio de un montonazo de direcciones IP, al que yo le estoy pidiendo, dame una de las que tengas libres. Le dice, dame una. Y el NACF le dice, vale, yo te la ofrezco, y la ONT ya tiene su dirección IP provisionada, ya es capaz de acceder al Core IMS. El NACF, una vez que le ha dado la dirección IP, lo guarda en el CLF, una base de datos, Control Location and Repository Function, y esto es Network Access Control Function. Ya tenemos dirección IP, entonces ahora lo que hace la ONT con esa dirección es ser capaz de acceder al core y registrarse. Una vez que se registra, la ONT y nuestro hogar ya es capaz de recibir llamadas de telefonía convencional. Entonces manda un mensaje de register al SBC. El SBC es un Session Border Controller, lo que hace es como una frontera entre el mundo externo y el mundo interno, de forma que añade una capa muy importante de seguridad porque no puedes ver lo que hay dentro, un cliente no sabe lo que hay aquí. Entonces, tú solo ves esto, pero nada más, no puedes hacer nada. Además, pues diferencia flujos, ve los parámetros que tiene cada flujo y solo deja pasar lo que nos interesa a nosotros. El SBC hace una consulta con NACF CLF para ver que la IP que le está pidiendo acceso es una de las que están provisionadas y ya habla con el CSCF. El CSCF es el core de una red IMS y se divide en 3 nodos. CSCF es Call Session Control Function. Se encarga de manejar las sesiones internas. Una sesión de señalización se encarga únicamente de manejarlas. Se divide en el serving, de ahí la S, que es el principal, el que maneja las sesiones, en el private, que este SBC también actúa de PCSCF,
y en el interrogating, que de ahí veis la I. El interrogating lo que hace es, como su propio nombre indica, interrogar para ver qué SCSCF es el que sirve a un usuario, porque una red IMS tiene varios nodos S. Entonces tenemos que ver cuál nos sirve a nosotros o al usuario al que estamos llamando. El interrogating lo que hace es ver cuál y redirigir la comunicación de señalización hacia el S. HSS-UDR es una base de datos, un repositorio donde están, por así decirlo, todos los usuarios listados con sus credenciales. Entonces se hace una consulta usando Diameter, un protocolo especial, a HSS y le dice, oye, este usuario se está intentando identificar con esta contraseña. ¿Es eso correcto? Y HSS dice, sí o no, esta contraseña no es la que tiene este usuario. Entonces, en este caso, la contraseña sí coincide y nada, le devuelvo un 200 OK, la ONT queda provisionada, a partir de ese momento podemos realizar y recibir llamadas de voz dentro de nuestro hogar. HSS es Home Subscriber Server, UDR y Universal Data Repository. Bueno, se me ha olvidado comentar que aquí hay 3 escenarios. Cuando llamamos de un fijo a un fijo, que ambos son clientes de telefonía sobre IP, esto que veis aquí, los flujos internos que hay dentro del Core IMS, es solo señalización, no es en ningún momento voz. Es decir, cuando tú haces una llamada, se cursa un montonazo de señalización por aquí, y cuando esa señalización ha terminado de cursarse, es cuando empezáis a oír el tono de llamada y empieza a transmitirse la voz. Si se hace una llamada de fijo a fijo y ambos son de voz sobre IP, es decir, ambos hacen uso del Core IMS, la voz, una vez que la señalización se ha establecido bien, la voz saldría de aquí, iría de SBC a otro SBC y se entregaría al usuario final, pero nunca pasa la voz dentro del Core IMS. Si se hace una llamada fijo a móvil, que sería conmutación de circuitos, porque la voz sobre IP es conmutación sobre paquetes, u otros, es decir, llama a otro operador ADSL, etcétera, que también sería conmutación de circuitos, como no se puede entregar en un Core IMS destino porque no usan Core IMS, porque eso es solo para la voz sobre IP, pasa a estos 2 aparatos que tenemos aquí. MGW es Media Gateway, una pasarela de medios, y MGC es un Media Gateway Controller, es decir, esto se encarga de controlar a esto. La voz sobre IP pasaría por aquí hasta el Media Gateway, y el Media Gateway lo que hace es transformar la voz sobre IP a voz de conmutación de circuitos, que conmutación de circuitos es la telefonía tradicional de toda la vida, no sobre IP, la que usáis cada vez que hacéis una llamada por móvil o fijo si tenéis ADSL. Entonces esto es bastante importante porque si no, básicamente no podríamos llamar ni recibir llamadas de nadie que no fuese voz sobre IP. Esto ya quizás va a ser demasiado, pero bueno, es cómo se trata una llamada en terminante. En tratamiento terminante, cuando tú haces una llamada, hay un tratamiento originante, yo como usuario hago una llamada, la red comprueba mis limitaciones, por así decirlo. Yo soy el originante, yo puedo tener restricciones originantes, etcétera. Entonces se hace un tratamiento originante, pero cuando se recibe una llamada, hay otro tratamiento terminante, porque puedo tener restricciones de llamadas entrantes, avisos de salto al buzón de voz, etcétera. Entonces hay tratamiento terminante y originante en cada una de nuestras llamadas. En este caso, así rápidamente, que os quedéis un poco con lo que hace el nodo DNS enum. Lo que hace es resolución de nombres porque al fin y al cabo los números de teléfono en un Core IMS no son números de teléfono como lo conocemos tal cual, un 91 tal de 9 dígitos, no. Es como una dirección de email, es una parte inicial que suele ser el número de teléfono, @ un dominio, en nuestro caso telefónica.net. Entonces parece una dirección de email más que un número de teléfono, todo se encarga de transformarlo en la ONT, entonces es transparente para el usuario. Pero bueno, se lanza una consulta al recibir una llamada a DNS y le dice el nodo a DNS enum, oye, mi número de teléfono al que yo voy a llamar o el que me está llamando es de conmutación de paquetes, es de IMS o no es de IMS, porque si es de IMS tendré que reencaminarlo por aquí, si no lo es tendré que saber por dónde reencaminarlo. Que lo encuentra es de IMS, que no lo encuentra es que no es IMS y por lo tanto tiene que salir por los media gateways. Luego, pues el invite es como la señal de te estoy llamando, nos llega del SCSCF al interrogating. El interrogating pregunta al HSS, que es el repositorio que os he explicado antes, en qué SCSCF destino está el usuario llamante, y ya se encamina, el usuario llamante, que es este hogar, está en este SCSCF, se encamina al invite, ese invite se lleva a un application server, esto es bastante importante también, son servidores de aplicación y aquí reside toda la lógica de servicios. Si un usuario tiene desvíos, restricciones, activaciones de buzón de voz, etcétera, todo reside ahí. Entonces el SCSCF le dice al application server qué restricciones o qué servicios tiene activados este usuario. El application server modifica el mensaje este invite y ya en base a eso redirecciona, deniega la llamada en caso de que haya restricción de llamadas entrantes, etc. Es una parte bastante importante. En este caso el application server trata el invite, lo envía al SBC porque es un usuario de telefonía IP
y este invite ya llega a la ONT y en este momento empezarían a sonar todos los teléfonos de la casa. Una vez que el usuario descuelgue, el tráfico RTP, que es el tráfico de voz, pasaría desde la ONT hasta un SBC, desde este SBC a otro SBC y desde ese SBC se entregaría al usuario distante. Ya para cerrar, bueno, no sé si tenéis alguna duda de los nodos, pero es que sé que esto es un poco follón, porque no es fácil. Y para cerrar os quería hablar un poquito de Zona Beta Movistar. Es un portal al que tenéis acceso todos y en el que Telefónica publica servicios que están en fase de pruebas. Entonces yo lo considero bastante interesante. Te logas con tu usuario y tu contraseña una vez que te has dado de alta y tienes acceso a un montón de servicios de prueba públicos que Telefónica tiene ahí para que prueben sus usuarios, sus clientes, no hace falta que sean empleados. Entonces tú te das de alta en uno y haces unas cuantas pruebas, muchas veces incluso el equipamiento se le deja al usuario final, etcétera. Entonces luego te hacen unas encuestas, las rellenas, se ve si ese servicio se comercializa finalmente o no en base a las respuestas que nosotros los clientes pues ponemos en esta página web. Y además os sirve para aprender. Yo desde primero o segundo de carrera me di de alta en este portal y joder, participas en algunas y ves cómo funcionan algunos servicios, a lo mejor luego ese servicio sale adelante y tú pues ya has aprendido un poco de él. O sea, que yo lo considero interesante, no cuesta nada echarle una ojeada y si veis algo interesante pues os apuntáis. Y ya para finalizar como conclusiones de todo lo que he hablado, sobre todo la parte no técnica, para aumentar las posibilidades de éxito en el futuro es fundamental tener presente varias cosas y una de ellas es ponerte un objetivo dentro de 5 o 4 años, dependiendo cuánto tardéis en acabar la carrera, poneros ese objetivo y poder empezar a alcanzarlo desde ya y ir formando vuestro currículum muy poco a poco porque son 4 años pero todo cuenta, entonces si tenéis un objetivo presente pues ayuda a alcanzarlo. Y ser coherente, todas las acciones que hagan ahora, pues ser coherentes con ese objetivo, pues que quiero tener dentro de esos 4 años un nivel C2 de inglés, pues ser coherente, apúntate a una academia de inglés, no pretendas que venga yo solo. Y bueno, recordad que eso, la mezcla de un buen expediente académico, cosa que estáis empezando ahora mismo a formar, un segundo idioma, cosa que también estáis empezando también a formar o podéis empezar o seguir, unas prácticas en empresa, esto ya de cara más a tercero, finales, cuarto de carrera, yo os lo recomiendo bastante, y saber trabajar en equipo y tener autonomía propia, que eso lo vais a aprender sí o sí, si acabáis la carrera. Estas 4 cosas son las principales que luego te diferencian a la hora de salir del mercado laboral y es importante diferenciarse porque hay mucha competencia. Y os dejo aquí mis datos de contacto, si queréis enviarme un email con cualquier duda, agregarme al LinkedIn y mandarme un privado o cualquier cosa, yo siempre respondo a los emails, entonces no lo dudéis, me mandáis un correo y sin problemas. Y ya está, muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Un turno de preguntas. Yo sé que el tema este es un poquito complicado. Como habréis visto, el número de siglas crece exponencialmente y bueno, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Ha hecho un repaso de varias cosas que además vais a estudiar ahora en el tema 3 o que debéis de estudiar. Por un lado, la parte de medios de transmisión, la parte de comunicaciones ópticas y por otra la parte de servicios, que es cada vez casi más complicada, ¿no? El tema del IMS. Entonces, quizás es un poquito complejo y ahora dentro de algunas semanas sí que empecéis a leer algunas cosas de las lecciones, seguramente algunas de las cosas que ha contado os recordarán o sonarán, con lo cual pues creo que es bastante bueno que os hayan dado esta conferencia. Como digo, algunas cosas ahí, sobre todo la parte de siglas es bastante complicado. Entonces, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, tanto de, pues no sé, de su desarrollo profesional como de algún tema técnico, alguna cosa? Vamos chicos, animaros. Si os da vergüenza luego me la hacéis por email y ya está. No, aquí hay que preguntar a alguien. Venga, alguien. A ver. Venga, vamos. Hay que atreverse. Como dice, hay que fijarse unos objetivos. Hay que Nada, es muy simple, simplemente saber la página hasta que has dicho beta, que cuelgan estudios y demás. ¿Tienes que ser usuario de Movistar o de Telefónica o cualquiera puede inscribirse? A ver, tú sin ser usuario de Telefónica te puedes logar, ver las betas que están disponibles, no vas a poder participar. Puedes participar, hay un botón que es quiero participar, pero luego se hace una criba interna de los usuarios que cumplen los requisitos de participación y tú sin ser cliente de Telefónica pues no vas a cumplir esos requisitos. Pero sí puedes ver las betas que hay, de qué tratan e incluso solicitar la participación, sí. Tienes que rellenar un perfil, en ese perfil tú pones tu nombre, tu dirección, si tienes móvil, qué tipo de móvil, 3G,
3G, si tienes fibra, entonces luego cuando un usuario solicita participar en una beta, se criba por todo eso, porque hay betas que solo nos interesa para usuarios de fibra, beta que solo nos interesa para usuarios de 4G. Entonces, claro, tú puedes, pero si no eres de Movistar, zona beta Movistar no te va a elegir en alguna, claro, porque es sobre servicios redes Movistar. Gracias. Claro, no, hombre, si es una aplicación, pues sí se podría, porque si es una aplicación en la que tú usas un cliente de mensajería de Movistar, pero eres de Vodafone, pues bueno, tú usas tus redes de Vodafone para tener acceso a Internet en ese cliente de mensajería de Movistar y ya está, pero no es lo suyo, entonces no. Vosotros hablado de dos cosas, como os he dicho antes. Por un lado, la parte de medios, de transmisión o de comunicación, y por otra parte, de servicios. Pero, ¿para qué usáis vosotros la fibra óptica, si es que la tenéis, o la DSL? ¿Para qué usáis fundamentalmente? Vas a hacer para hacer internet, pero ¿para qué? ¿Para ver páginas? ¿Para jugar? ¿Para ver vídeos piratas? También, ¿no? Podemos hacer una encuesta. Seguramente los vídeos piratas de series y películas es la que ganaba. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis hoy? Venga, Valentino. Al principio, más o menos, creo que has comentado algo, que se hacía una planificación de la red para 2 años, creo que te he entendido. Sí, suele ser a 2-3 años ¿Cómo la podía planificación. evolucionar? No, la pregunta es, ahora que la gente utiliza tantísimo todo el tema lo que ha pasado con la Champions por ahí, que se han caído algunos, parece ser que porque hay demasiado tráfico. ¿Qué expectativas tenéis en el futuro, en estos 2 años? Dices con Netflix, ¿no? Lo del tráfico. Bueno, no sé con sí. qué, pero sí, efectivamente. Sí, todo el tema. A ver, ¿Qué va a pasar, vamos, con tanto tráfico? Y vistas las... la red se tiene que por ahí. dimensionar constantemente, dimensionar tanto para el tráfico que es capaz de soportar un cable de fibra, por ejemplo, que es, por así decirlo, como os he dicho, tonto, un cable de fibra puede soportar, vamos, de sobra un tráfico de cara a futuro, las limitaciones están en la tecnología. Entonces, la clave es ir evolucionando esa tecnología para que los clientes puedan disfrutar de más velocidad. Por eso tenemos el 4G, por eso tenemos la agregación de portadoras en 4G, que te da hasta 300 megas por segundo actualmente, por eso se plantea evolucionar de GPON a NG-PON 2, entonces, pues bueno, esa es la evolución que se mira en este área de Telefónica poco a poco y para permitir a los usuarios tener esa velocidad que en un futuro van a requerir. Y luego, claro, el core de red y todo eso hay que dimensionarlo también para poder transmitir la información. Pero claro, eso ya es Telefónica y el resto de operadoras, porque Internet al fin y al cabo pues es un conjunto de redes que no depende solo de nosotros. Entonces es algo que hay que tener en cuenta a nivel global, no solo de compañía. Pero bueno, sí es algo que se tiene que tener en cuenta, claro, sí se tiene de hecho. Bueno, el tema era básicamente, va a haber que hacer cosas a nivel hardware, de más tendido de fibra, cambiar las fibras que hay, o básicamente el problema está en todo el tema de ordenadores. Cambiar la fibra que hay, de momento no. Una fibra es capaz de aguantar muchísima más velocidad, muchísimas más gigabits por segundo de los que se están transmitiendo ahora por ella. Las limitaciones por eso están en los extremos, que es la tecnología. En este caso OLT o NT, por ejemplo, eso es lo que va a ir evolucionando. Quizás dentro de un montonazo de años llegue un momento que la fibra no dé más de sí, pero ahora mismo no es la limitación es tecnológica, no de la fibra en sí, que es el medio de transmisión. El sistema este IMS que has contado un poco. Bueno, el sistema este IMS que has contado, esto proviene básicamente de la tecnología móvil. Es una solución que se pensó a partir de 3G. Entonces, por lo que veo, se ha adoptado prácticamente como arquitectura para la parte fija. La parte fija, con eso que habla de la convergencia fijo-móvil, pues parece que la parte fija ha adoptado esa solución, Sí. ¿no? Es sobre todo también casi por obligación y por facilidad, es decir, sobre una infraestructura de cobre que tenías la voz por conmutación de circuitos, tú te ves obligado a dar la voz por conmutación de paquetes, es decir, por voz sobre IP, al instalar fibra. Entonces no se podía empezar a instalar fibra a los clientes sin tener un core IMS. De hecho se empezó a hacer, por eso es lo que os he contado del doble acceso. Hay clientes muy iniciales de fibra que tienen voz por cobre y internet por fibra, pero esto no te lleva al final a ningún lado, porque tú despliegas fibra para poder apagar las centrales de cobre. Si a mis clientes todavía les doy la telefonía por cobre, no puedo apagar esas centrales. Entonces, se vio la obligación de dar telefonía de conmutación de paquetes usando IMS, uno porque es el futuro, dos porque me lo requerían las redes.
Y luego Volte, que es voz sobre 4G, voz sobre LTE, también se sabe desde hace mucho que usa el Core IMS, pero es un despliegue bastante, una tecnología que cuesta implementarla por la dificultad que tiene, pero bueno, ya está bastante más madura y a lo largo del 2016 se va a dar Volte. Entonces, pues al final todas las comunicaciones de voz se centralizan en un Core IMS, que es lo suyo, que estén centralizadas, un core que te permite establecimientos de llamada instantáneos entre diferentes tecnologías, una voz de mucho más alta calidad, vídeo, transmisión de vídeo en el momento que quieras, mensajería también, porque admite mensajería, puedes meter ahí un servidor de mensajería, intercambiar mensajes no de texto, pero mensajes como los de WhatsApp, de mensajería. Entonces, pues es mucho más flexible. Con las redes de ahora tú estás como casi encadenado, por así decirte, pero con esto es que es el futuro. Por eso he querido meter estas dos cosas, la fibra, porque es el futuro de las comunicaciones, vamos, de la banda ancha fija, IMS porque es el futuro de las comunicaciones como las conocemos ahora mismo en cuanto a voz se refiere, vídeo, etcétera, las comunicaciones fuera de Internet, por así decirlo también. Y luego también LTE, que LTE no lo he metido porque ya era demasiado y porque yo de LTE sé bastante menos. Pero esas tres cosas yo creo que son bastante el futuro y está muy bien saber de ellas de cara a sobre todo vosotros cuando salgáis porque van a estar presentes y a lo mejor hay algo ya más evolucionado. Sí, a ver, sí. A ver. Yo tenía una pregunta no técnica. ¿Qué grado estudiaste tú de los 4 que hay aquí? Porque aquí hay alumnos de todos ellos. Y en función de lo que me respondas, pues te sigo preguntando. Telemática. Telemática. Sí, ingeniería telemática. Bien, y digamos, de lo que trabajas ahora, que es más telemática, tus compañeros de trabajo, todos han estudiado telemática, no... Quiero decir, hombre, la pregunta va un poco en la línea de tú que conoces uno de los grados, digamos, ¿hay movilidad dentro de los grados? No, porque aquí estos chicos en primero están juntos, luego se separarán. Bueno. Movilidad dentro de los grados yo creo que sí hay. De hecho, yo el primer año y medio estaba pensando entre saltar a sistemas o no. Al final no lo hice, pero bueno, yo creo que movilidad sí que hay, sobre todo siendo los 2 primeros años comunes. Luego no lo hice y allí en Telefónica cuando entré la mayoría de mis compañeros eran de la antigua Teleco, la técnica o la superior. Ahora que ya han entrado otras jornadas de beca, un par o 3 de jornadas más, hay muchos más grados. Pero bueno, hay de todo. Hay algunos que son de telemática, otros que son de sistemas, hay mucho de imagen y sonido también. Es un poco mixto. Luego puedes estudiar una cosa y te puede tocar en un área que no tienes conocimientos suficientes quizás para llevar a cabo ese proyecto, no tienes información suficiente para pues eso, llevar a cabo tu trabajo, pero poco a poco se va adquiriendo. Yo cuando salí de aquí no sabía nada de IMS y a los 3 meses pues oye, te pones al día, vas tirando, al final aprendes un montón que también se trata de eso y te sirve igualmente. Entonces tampoco puedes pretender salir de la carrera sabiendo todo porque te puede tocar un sitio donde no sepas nada o donde sepas un poquito y el resto no, o tener la suerte que dices, ostras, ya me lo sé todo y ya está, pero es difícil que pase eso. ¿Y esa transición ha sido muy dura? Pues yo cuando entré a Telefónica fue una de puf, sí, me acuerdo que estuve un mes ahí en plan leyendo documentación, viendo, también yo me implico quizás a veces demasiado, pero me puse a leer la documentación de cómo funciona el protocolo GPON de fibra, etc. Me quise centrar sobre todo en la fibra, porque yo caí en la gerencia de servicios de red CFTTH, entonces bueno, pues dije, me centro en saber cómo funciona una red de fibra, tanto los protocolos como cómo es un despliegue, etcétera. Y me vino bien, porque luego al fin y al cabo te viene bien saberlo, pero luego me metieron en un proyecto IMS, que es 100% IMS, y desde ese momento me tuve que poner a ver cómo funciona IMS, y yo ya llevaba unos 4 meses allí cuando me metieron en este proyecto. Y a lo mejor dentro de 3 meses me dicen, y ahora te vas a LTE, y me tengo que poner a mirar a fondo cómo funciona LTE, pero de eso se trata, y luego una vez que coges el ritmo vas encadenando cosas y tampoco es extremadamente difícil, sobre todo si te gusta. Si no te gusta, pues es imposible porque dirás, no puedo. Pero si te gusta, vamos, por eso es importante que os guste lo que habéis elegido. Tendría más preguntas, pero bueno, a lo mejor alguien más quiere preguntar algo. Sí. Yo quería preguntarte si en un futuro crees que dejará de existir esa limitación en la velocidad de la telefonía móvil, en los megas.
Siempre va a haber una limitación. Ponle que la limitación a lo mejor en un futuro es tan sumamente grande que no se llega a experimentar, pero es que siempre hay una evolución tecnológica que implica unas limitaciones. Ahora mismo estamos en 4G, que con agregación de portadoras, que ahora se está dando en muy pocos sitios, llega hasta 300 megas. Hay una limitación, que es 300 megas. Se está empezando a estudiar ya el 5G. Se está empezando a estudiar el 5G porque ahora mismo hay una limitación que es el 4G, entonces dices, quiero más, y vas al 5G. Cuando estés en 5G va a haber otra limitación, porque los servicios cada vez son más demandas, entonces siempre hay limitaciones, por eso hay diferentes tecnologías. Si no hubiera limitaciones, dices, me quedo en 4G total, me da todo lo que quiero, pero de eso se trata. Y en cuanto al tema económico, por ejemplo, que te corten esa velocidad cuando hayas llegado a un límite, porque eso es otra limitación, ¿no? La velocidad tiene una limitación, pero llega un momento, vamos, en las tarifas telefónicas que te cortan porque has llegado a los 2 gigas, por ejemplo. Sí, tengo 2 gigas y se me reduce la velocidad a 16K, que te da para mandar 2 WhatsApp, básicamente, o compro un bono de datos extra. Bueno, pues eso de momento es que también es un modelo de negocio. También es verdad que es por el dimensionado y las capacidades de las redes. Si tú le das a todos los usuarios tráfico ilimitado, las 12 aplicaciones que tienes pendientes de actualizar ahora mismo en tu móvil, que estás esperando a llegar a casa para tener red wifi, las actualizas ahora. Y si todo el mundo hace eso, la red no es capaz de soportar ese tráfico. ¿Que en un futuro lo es? Pues a lo mejor se plantea otros modelos de negocio, pero porque también tiene que ser rentable. Tú no puedes dar a todo el mundo así en plan tráfico ilimitado por 12 euros. Y dices, ¿y dónde saco la rentabilidad? Entonces otro modelo de rentabilidad podría ser, oye, te doy tráfico ilimitado de datos en móvil, pero te lo reduzco en megabits por segundo. La red te puede dar 300, pero yo te doy 1 megabit por segundo, pero ilimitado. Si quieres navegar a 20, paga más y te subo el tramo a 20. Si quieres navegar a 40, paga más y te subo el tramo a 40. Pero siempre tiene que haber algún modelo de negocio detrás, porque si no tampoco es viable. ¿Algún animado más? Nadie se anima. Si tenéis alguna más, en serio, mándamela por email porque yo respondo sin problemas. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, yo creo que vamos a cerrar.